El segundo casito, que es una paciente femenina de 32 años de edad, que, bueno, en 2018 es diagnosticada con hipotiroidismo, inicia levotiroxina, 50 miligramos, y ella refería que hace 20 meses ella notaba una hiperpigmentación en la piel y en la mucosa, con una disminución de peso de 5 kilos. Como la paciente era de Castelli, se le hace una extracción en Castelli en el mes 9 del 2018 y se manda a Cabin en ese entonces. El resultado, le piden cortisol y ACTH, el cortisol le da 5,47, que si se acuerdan, menor a 10, ya uno tiene que pensar en una insuficiencia adrenal, suprarrenal, digamos, pero con una CTH de 22,8, o sea, con una CTH dentro de valores normales, por lo cual no podríamos hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entonces, la derivan acá al centro dermatológico para que se evalúe esa hiperpigmentación que ella comenta de hace más de 20 meses. El primero viene al laboratorio de al servicio de endocrinología en enero del 2019, se le vuelve a evaluar la tiroides, dando esos resultados, una TSH alta con una T4 ahí en el borde del límite inferior y un cortisol de 3,6. Cuando vos ves ese cortisol de 3,6, nuevamente pensás en una insuficiencia suprarrenal y hay que medir la ACTH. En marzo del 2019 recién se le mide la ACTH a esta paciente y fíjense que le da una ACTH mayor a 2000. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en el medio, digamos? Y bueno, acá le pongo un cuadrito en el cual la ACTH, como ya les comenté, es mucho más lábil que la PTH, por lo cual acá sí hubo un problema en el diagnóstico por errores preanalíticos, en donde se nota que hubo una degradación de esa ACTH debido a una mala conservación de la muestra y todo el proceso de derivación, ¿no es cierto? Fíjense que en la bibliografía dice que en 7 u 8 horas una muestra a 4 grados Celsius ya disminuye un montón su actividad, digamos. Y otro interrogante que me queda en esta paciente es si podemos pensar en un síndrome poliglandular de tipo 2 teniendo un hipotiroidismo más una insuficiencia adrenal. El problema es que, bueno, el diagnóstico se hizo en 2019 y no tenemos datos con respecto a si se le midió o no se le midió anticuerpos. Los últimos controles que ella tiene, no hubo nunca una medición de anticuerpo anti-TPO o antitiroglobulina y siempre en todas las entradas que tienen endocrinología ponen como enfermedad tiroidea no especificada. O sea que nunca se buscó la etiología de este hipotiroidismo, digamos. Entonces, para concluir, yo puse que conocer y cuidar las condiciones preanalíticas en las determinaciones de hormonas es indispensable para evitar fallas en los diagnósticos, debido a que muchas veces no son derivados los pacientes, sino más bien las muestras desde el interior, y por ahí no entienden o no se les remarca lo suficiente que es necesario cuidar esos detalles, porque estamos privando a un paciente de su diagnóstico. Dada la presentación heterogénea de la enfermedad, a menudo pasa desapercibida y lleva lamentablemente al retraso en el diagnóstico. Y esto es importante que no solo los endocrinólogos, sino los clínicos o los dermatólogos conozcan estas manifestaciones clínicas de estos síndromes, porque uniéndolos se puede llevar a medir anticuerpos y hacer un diagnóstico precoz y evitar la destrucción, por ejemplo, de los órganos antes de que sucedan. Se vio que con terapias inmunomoduladoras, por ejemplo, pacientes que se diagnostican en la infancia no hacen una insuficiencia suprarrenal o no hacen un hipoparatiroidismo. Por eso es importante tener en cuenta estos signos
prestar atención y llevar a un diagnóstico temprano al paciente para que no solo se trate el problema de ahora, digamos, sino que se eviten problemas futuros. Y con respecto a la tercera conclusión, es que a pesar del progreso del entendimiento de estas enfermedades, las terapias de reemplazos hormonales siguen siendo el pilar en cuanto a tratamiento, y debido a ello se resta importancia a la búsqueda de la etiología en dichos cuadros, fundamentales para el seguimiento de dichos pacientes. Y es de lo que hablo, digamos. Por ejemplo, en el segundo caso, a la paciente se la medicó con levotiroxina, se le dio corticoides ahora, pero nunca se buscó si la causa de estas dos endocrinopatías están relacionadas y son autoinmunes o no. Es como que como la terapia de reemplazo siempre es lo que se da, digamos, no se busca de dónde viene y no se trata de evitar complicaciones futuras, digamos. Y bueno, el rol que tiene el laboratorio de nuevo en todo lo que es la búsqueda y el diagnóstico de estas patologías. Esta es alguna de la bibliografía que ocupé y bueno, muchas gracias.